Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al cuarto foro de Cine y Perspectiva de Género que organiza el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En esta edición diferente, esta edición en donde estamos haciendo reencuentro en salas y también adaptándonos un poco a las circunstancias. También hay algunas actividades que son fundamentales para nosotros que estamos realizando de manera online, como este espacio que existe en el festival desde el año 2018, que es el Foro de Cine y Perspectiva de Género. Este espacio que es un puntapié que sirve para brindar espacio de discusión e intercambio desde el festival, y que es una actividad que se ha sostenido a lo largo de ya sucesivas ediciones, convirtiéndose en un encuentro de intercambio, un encuentro de debate, de visibilización, que año a año convoca a mujeres, a diversidades de la industria local, regional e internacional. Realizar este foro, en el marco de un evento internacional como es el festival, posibilita que se visibilicen diferentes tipos de problemáticas que están relacionadas con las desigualdades de género y se construyan herramientas colectivas para su transformación. El año pasado tuvimos una edición también del foro en el que pudimos realizarlo de esta manera virtual, tuvimos una gran convocatoria y participaron personas que venían de diferentes lugares del mundo. Nos encontramos de personas que estaban participando desde Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Francia, Italia, Uruguay, Estados Unidos, Portugal, Perú, Paraguay, y de cada provincia de la República Argentina. Esta situación, donde se permite que estén participando tantas personas de diferentes lugares también, da cuenta de la transversalidad de la temática, porque en todos los países existen las desigualdades de género y hay cuestiones que por supuesto que son muy dispares, y vale decir que en estos tiempos ha habido algunos retrocesos también de derechos, como por ejemplo la situación de las mujeres afganas, pero también hay que decir que hubo muchos avances en marcos normativos. En nuestro país hubo varios en Argentina, que antes de comenzar ya con el foro propiamente dicho, ya con los intercambios, nos gustaría celebrar y compartir. Entonces, para todos quienes están participando, vamos solamente a referir algunos de estos hitos que sucedieron en Argentina, y a su vez invitamos a quienes estén en otros países donde también haya habido algunos hitos relacionados justamente con avances en marcos normativos o con otro tipo de avances en todo lo que tenga que ver con las desigualdades de género, la búsqueda de la igualdad de género y la equidad, lo compartan también vía chat por el momento, que es donde vamos a poder ir escribiendo todo lo que nos va surgiendo, todos los comentarios que queremos hacer. Los hitos que queremos comentar de Argentina: el aborto es ley. La ley 27.610, que ya regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención post-aborto, que permite abortar de forma legal, segura y gratuita. Tenemos también otro hito más, que es el cupo laboral trans, Ley 27.636, de promoción del acceso al empleo formal para las personas travestis, transexuales y transgéneros, Diana Zacayán, Lojana Berkins. Tenemos también otro más, que es más géneros en el DNI, por el decreto 476-2021, que dispone la adecuación de los documentos de identidad y de los pasaportes para las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino-masculino, y que puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, con la letra X. Tenemos también otro hito, que es la participación multitudinaria, que fue muy reciente, ahora en la Marcha del Orgullo, que se celebró en Buenos Aires, o en el país, celebrando los 30 años de la primera marcha en Buenos Aires. Entre los temas que surgieron, se hizo hincapié en la desigualdad que atraviesan las personas LGBTIQ+, y la necesidad de aplicación de la educación sexual integral, ley integral trans, una ley de HIV y la separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, la discusión y los avances en la aprobación de estos diferentes tipos de normativas
marca mucho de lo que se viene realizando en el país, a lo que se le suma también una última discusión también y aprobación de convenciones contra la discriminación y el racismo. Pasando revista, evidentemente ha sido un año que ha sido muy productivo, y esto también marca que es un movimiento que se da a nivel mundial, que tiene que ver con la movilización, con el empuje de los movimientos de mujeres, con feministas, LGBTQI+, y en la conquista por más derechos. Consideramos en este foro que estos espacios también brindan la posibilidad de seguir conquistando derechos, entre ellos los derechos sobre la soberanía de nuestro cuerpo. Y estos espacios también permiten sentirnos acompañadas, acompañadas, en saber que nos tenemos en esta lucha, una lucha que tiene que ver con la equidad, la inclusión y la igualdad. Por sobre todo porque en esta realidad, en esta que estamos viviendo, en este mundo, en este momento que sigue atravesado todavía por una situación de la pandemia, que por momentos parece que ya ha terminado, por momentos ya vuelve, en países vuelve a aparecer, pero nos ha demostrado, esta situación vivida casi a lo largo de 2 años, que hay problemáticas que quizá en un momento pensábamos que iban a desaparecer, pero no, son problemáticas que siguen vigentes y que además se han profundizado. Por ejemplo, hay estudios que acerca de cómo el contexto de pandemia ha impactado en el trabajo que realizan las mujeres de manera totalmente directa. Si fue toda la situación de pandemia una oportunidad para democratizar las tareas de cuidado en el ámbito del hogar, es algo que no se ha dado, y la situación se ha vuelto extremadamente exigente, sobre todo para las mujeres. Y no solo eso, sino que hay una cuestión que es aún de mayor gravedad, que tiene que ver con la situación de las violencias de género, tanto como en las cifras de femicidio que se mantuvieron en Argentina y en el mundo, y las violencias también que continuaron aún dentro de estos contextos de aislamiento, que denota una problemática gravísima que continúa vigente. Antes ya de pasar la palabra, quería decir que estamos acá porque creemos que la igualdad se construye también con el encuentro colectivo, con informarse, con conocer, con identificar las desigualdades en nuestras vidas, pensar en conjunto distintas estrategias de organización y reclamo a los gobiernos y estados para exigir políticas de género. También nos interesa compartir los temas de agenda del feminismo, que es también lo que vamos a estar tratando en el foro, y celebramos esta 4ª edición de este foro, donde tenemos la posibilidad de integrar la agenda de género con la agenda de cine, en el marco de este festival. Buscamos que se hablen de estos temas, buscamos que se puedan visibilizar, profundizar también varios de ellos, y profundizar también el modo en que se hace cine, se programa cine, se escribe y se piensa sobre el cine. Profundizar todo esto desde una perspectiva de género. Desde el equipo del festival, desde Artística, desde distintos equipos, algo que venimos haciendo, edición tras edición, tanto en la selección de la programación, como en de quienes vamos participando dentro del festival, tanto en la organización, como quienes en diferentes actividades, o presentando sus películas, en los libros que estamos organizando, los premios a la trayectoria. Todo lo que realiza el festival también va trabajando en pos de buscar que se dé visibilidad a las mujeres, reconocimiento también, porque la historia del cine no es solo una, como nos han enseñado antiguamente, son muchas, y es nuestra responsabilidad también, desde el Festival de Cine, ayudar a reescribir esta historia desde otra perspectiva. Quiero agradecer, ya le paso la palabra a Analía Barrenuevo, que va a hacer la moderación, el tiempo que se han tomado para completar el formulario de inscripción, donde están mencionadas, entre otras, estas expectativas de adquirir herramientas para enfrentar y de construir las desigualdades, seguir pensando de manera colectiva el rol de las mujeres y las disidencias en el sector audiovisual. Y por más que pensemos que este sea un espacio de intercambio, la idea es que nos vayamos enriquecidas, con muchas más inquietudes, con muchas preguntas,
que cuando nos estamos juntando ahora, ¿no? Cuando esto termine, que nos vayamos enriquecidas. Esa es la idea, de que desde el festival se asuman definiciones, se posicione también desde un paradigma feminista, porque esto implica una actitud que también, y por sobre todo, es una actitud activa para transformar la realidad que ya es desigual, porque desde microgestos a grandes cosas es nuestra responsabilidad de hacerlo. Y desde esa concepción que busca igualdad de derechos, equidad e inclusión es que venimos trabajando. Quiero avisar que el foro se va a estar grabando, que lo vamos a subir a los canales de YouTube muy pronto, por si alguien no pudo participar, para que luego avisen para que se pueda ver. Agradecer a todos y todas y todos quienes han estado trabajando para que el foro sea posible, y pasarle ahora la palabra a la licenciada Analía Barrio Nuevo, que va a presentar a las expositoras que hay, y también a las intérpretes de LSA que van a estar acompañándonos. Muchísimas gracias, Analía Barrio Nuevo, licenciada y profesora en psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba. También es comisionada en la Comisión Provincial de la Memoria, coordinadora del Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la ONC. Bienvenida, Analía Barrio Nuevo. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Yo quiero agradecer el espacio y la participación en nombre de la universidad, porque la verdad que a nivel nacional se viene creando bastante, se viene trabajando bastante en esto de construir universidades feministas, así que gracias también por la invitación y estar acá. Antes de presentar a quienes son las personas invitadas que nos van a acompañar el día de hoy, voy a contar cómo va a ser la dinámica. Nosotras hemos pensado 3 preguntas que son no preguntas para ser respondidas, sino, bueno, como una invitación a reflexionar acerca de ese tema. Y cada invitada va a tener 5 minutos para expresar lo que quiera en relación a ese tema. Vamos a hacer una rondita y vamos a comenzar, bueno, con Kekena, luego con Jazmín y después María. Después de que hagamos estas 3 rondas de preguntas, vamos a hacer un intervalo de 5 minutos y ahí vamos a organizar las preguntas que estén haciendo las personas que participan, que nos están acompañando desde el Zoom. Y al finalizar esto vamos a realizar un pañuelazo. Nos vamos a comunicar por el chat, así que ahí hay personas que están atentas para recoger comentarios, preguntas, etc. Bueno, voy a presentar a quien nos están acompañando el día de hoy, las intérpretes en lengua de señas argentina. Yo quiero celebrar esta posibilidad que ha puesto el festival. Nos acompañan Daniela Menéndez y Anaí Bustamante, asesora sorda Analía Sáez, y las intérpretes de inglés Paulina Casabé y Bárbara Barich. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la presentación de nuestras invitadas, que quizás ya muchas de las personas que están aquí les conocen, pero bueno, paso yo a leer la presentación. Kekena Corbalán es docente, escritora, curadora feminista, ha realizado numerosas narrativas curatoriales en espacios y museos de la ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, Río Gallegos, Caracas, Lima y Montevideo. Gestionó y curó las 2 ediciones, 2019 y 2020, de la exposición colectiva transfeminista y federal, #ParaTodesTode. Pasamos ahora a Jazmín Stuart. Ella es directora cinematográfica graduada en la Universidad del Cine, se formó en dramaturgia y actuación y trabaja como actriz en televisión y cine desde hace 23 años. Lleva dirigidos 3 largometrajes y 2 series y actualmente se encuentra en preproducción de una serie para una plataforma.
en los roles de showrunner y directora. Forma parte activa del colectivo Actrices Argentinas. Bueno, y ahora vamos con María Galindo, que ella es activista boliviana, militante, anarcofeminista, psicóloga y comunicadora, nacida en la ciudad de La Paz, Bolivia. Es cofundadora del colectivo Mujeres Creando desde el año 1992. Es un referente de este colectivo, es un referente de lucha feminista en Bolivia y en toda América Latina. Publicó en 2013 el libro No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, en el que plantea que en la base de toda dominación sexual, económica, política o cultural, incluyendo el racismo, se sitúa el patriarcado. En 2014 realizó la performance Maricona, en la cual reutilizar la palabra maricón como una forma de conjurar el uso homofóbico que se hace del término y al mismo tiempo es una estrategia para interpelar el machismo social. En junio de 2017 presentó el libro No hay libertad política sin libertad sexual, producto de la investigación realizada entre 2015 y 2016 en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la homofobia en ese espacio y fue auspiciada por la Vicepresidencia del Estado de Bolivia. En 2013 realizó 13 horas de rebelión, obra compuesta por 6 cortometrajes, uno de los cuales ha formado parte central de la instalación de Mujeres Creando en la Bienal de Arte de Sao Paulo de 2014. Bueno, vamos a pasar entonces a estas preguntas, invitaciones, y le vamos a pedir a Kekena que se prepare. Para reflexionar, se nos ocurrió uno de los temas que está, digamos, en la agenda, por lo menos en nuestro país, tiene que ver con qué consideraciones podríamos tener en cuenta al momento de transversalizar la perspectiva de género en el sector audiovisual con un enfoque interseccional. ¿Cuál es el rol, las representaciones de los roles sociales establecidos, el tratamiento de cuerpos, los cuerpos de las mujeres, diversidades y disidencias en el cine? Bueno, algo en relación a esto les vamos a pedir que en 5 minutos nos compartan. Adelante, Kekena. Bueno, buenos días. Gracias, Cecilia y todas las compañeras por esta invitación, que es imprescindible que sostengamos estos espacios. Quería agregar a lo que dijo Cecilia, impecable, que comparto, la ley de ESI, que tanto nos está costando y que necesitamos que la ley de ESI llegue al cine realmente. Y la ley, por supuesto, de identidad de género, ¿no? Esas leyes de la década ganada, felices, que tenemos y que tenemos que implementar ahora más que nunca. Para responder esta pregunta, que me parece que quizás tendríamos que pensarla en dos partes, ¿no? Porque creo que una es la cuestión de las mujeres, de las representaciones de los cuerpos, de las autopercepciones mujeres y la percepción ciudadana de lo que es una mujer y lo que son las disidencias. Habría que pensar qué fue pasando desde el surgimiento, desde la aparición en una cámara, en una pantalla, de lo que se considera la primera marica, ese personaje legendario de Pocholo, en Los Tres Berretines en el año 1933, interpretado por Homero Cárpena, que era un marica muy pegado a las mujeres de la película, y que el berretín de Pocholo y de las mujeres era el cine, ¿no? Es interesante, más vale que no era ni el fútbol ni el tango. ¿Qué pasó desde esa marica tan marcada, amiga de las mujeres, hasta Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri, 2018, ¿no? Que es una terrible película que tardamos tantos años en poder vernos ahí todas, ¿no? ¿Qué pasa en el medio con la representación de los cuerpos de las disidencias, o de las historias de amor, o de las historias de vida de las disidencias? Hoy tenemos, creo yo, a partir de Las Hijas del Fuego también, y a partir de todo lo que es del 2015 para acá, que es un punto de inflexión muy fuerte en esto que estamos charlando, creo, ¿no? Por las movilizaciones del Ni Una Menos, por el surgimiento del 3J, ¿no? De los paros de mujeres, por supuesto, las
peleas en la calle, el colectivo feminista metido en la calle, ¿no? Y generando muchísima adhesión a las pibas y que las pibas se lo pongan al hombro, luchas que hace 40 años que vienen dando las compañeras, ¿no? ¿Qué fue pasando? Que se fue abriendo. El año pasado tuvimos un documental corto de Joaquín González, que creo que ganó el Asterisco el año pasado, sobre la vida de la coplera trans Diaguita Lorena Capanchay. Y a este respecto también, ¿no? La necesidad que tenemos de producir estos foros, invitando a que estén las propias compañeras a las que les estamos tratando de luchar la transversalidad o la interseccionalidad, que estén acá las compañeras trans, las compañeras afro, las compañeras migrantes, les compañeros, ¿no? Que esté toda esa diversidad y esa disidencia acá presente también en el foro, porque es complicado hablar por ellas también, ¿no? No debemos hablar por nadie, tenemos que amplificar esas presencias, ¿no? ¿Qué pasó con esa representación del cuerpo? ¿Nos debemos focos o nos debemos historias del cine, otro, que tenemos que hacer, que se hacen en las universidades, pero también necesitamos hacerlas desde las militancias, esa cuestión de cómo sostener nuestros archivos? Ahí hay todo un camino, ¿no? que desde el Estado tenemos que propiciar, desde el Estado con el rol clarísimo de amplificar y subsidiar y subvencionar y darle fondos a lo que ya se está haciendo, ¿no? Todos los archivos de la memoria trans y torta, lésbica, y que están circulando, ¿no? Eso me parece que hace a poder visualizar bien el tema. Y después la cuestión del cine de mujeres, ¿no? Que también es un cine sumamente, todavía sigue siendo un cine sumamente elitista. No todo, filmar es un privilegio de clase, es un privilegio que está asociado a una mujer blanca, propietaria, académica, ¿no? Y lo digo como todo eso, lo digo siendo todo eso. Heterosexual, cis heterosexual, ¿no? Entonces hay toda una cuestión ahí también que discutir, pero siempre teniendo en cuenta que la primera mujer de la cual nosotras podemos reivindicar como cineasta, como realizadora es la Bember, y eso nos tenemos que remontar al año 70 como guionista de Crónica de una mujer, espero no hacer lío, y como directora, ¿no? del corto El mundo de la mujer, y hoy felizmente estamos reivindicando Blas Calá, estamos reinvestigando Blas Calá con sus películas, ¿no? Que de los años 60. Pero también hubo que hacer toda una investigación y debe haber otro montón, debe haber muchas más. Va a pasar en el cine como pasó en la historia del arte. Entonces, yo por un lado dividiría, para problematizar un poco, porque me parece que no es lo mismo la cuestión de la representación del cuerpo de la mujer como objeto, ni del sujeto mujer cineasta, que de los sujetos disidencias. Cuando digo disidencias, digo todo aquello que no se remite o no se puede sentir identificado con ese concepto de mujer con determinadas formas, ¿no? Sí, hubo muchísimas mujeres. Lo que tenemos que hacer es armar ese archivo. Y para eso necesitamos, lo que también calculo que es el espíritu de este foro, abrir los archivos, generar los archivos, subsidiar que sean políticas de género subsidiadas desde el cine, que el cine, como ustedes saben, es una actividad extremadamente machista, ¿sí? Lo fue siempre, no tengo que inventarlas. Tendrían que estar las MUA acá, las compañeras de mujeres audiovisuales, que no sé si estuvieron en algún foro, yo las convocaría ya mismo a las MUA, creo que no estuvieron en ninguno, para que traigan sus estadísticas, porque esa es otra de las cuestiones, ¿no? Las estadísticas no pueden ser algo que manejemos desde la academia nomás. Tiene que ser algo que surja desde la militancia y desde las protagonistas de esas estadísticas. No sé si ya estoy en tiempo, pero bueno, diferenciaría un poco la cosa y trabajaría en esa enorme laguna que hay donde tenemos que investigar cómo nos autorrepresentamos. Bueno, muchísimas gracias. Decir que sí, que en las ediciones anteriores del foro han participado distintas representaciones de distintos colectivos, diversidades, disidencias, etcétera. Y por suerte tenemos eso también grabado
para poder consultar como una especie de biblioteca también que vamos construyendo. Bueno, adelante Jazmín, te paso la palabra. Gracias. Bueno, súper interesante escucharla, qué lindo que es tener un espacio de intercambio. Me acordaba de la última vez que estuve en este mismo foro, en el festival, no logro recordar si fue 2018 o 2019, pero sí lo recuerdo como un espacio de... El momento más rico fue el diálogo que se dio, bueno, en una época en donde todo esto era presencial, después de la exposición de algunas directoras y personas del universo audiovisual de distintas nacionalidades, se dio lo más interesante para mí del foro, que fue el diálogo entre todas esas mujeres que estábamos ahí, respecto de cómo es el oficio, ¿no? Porque yo no puedo hablar mucho desde lo teórico, sí puedo hablar desde el campo de acción de lo que es construir audiovisualmente, ¿no? Del laburo que es día a día, desde el momento en el que una tiene una idea y empieza a desarrollar un guión y empieza a buscar la manera de materializar ese proyecto y cómo es la dinámica dentro del set, y cómo es también estar detrás y delante de cámara, ¿no? Y cómo se percibe el espacio en cuanto a las distintas miradas y la participación y la inclusión dentro del set. Y la realidad es que recuerdo en ese foro el diálogo, recuerdo muchísimas mujeres hablando de lo difícil que es acceder a espacios de trabajo dentro del set. Especialmente recuerdo el testimonio de una mujer que es gaffer, que históricamente es un rol ocupado por hombres, y pero muy de a poco y con mucho esfuerzo, las mujeres que deciden cumplir ese rol dentro del set están logrando que las llamen para trabajar, porque básicamente no las llaman para trabajar, no las dejan entrar. Como decían las montajistas agrupadas, decían, hagan lugar, ¿no? Hicieron una campaña muy fuerte, creo que en 2020, en donde la bajada era, hagan lugar. Me parece que sigue habiendo un problema de cupo, ¿no? Y la palabra cupo genera mucho pánico dentro de la industria, porque todavía es una industria en donde los que producen contenido audiovisual son en su mayoría los hombres, y la idea de cupo, la palabra cupo les da pánico, no quieren que les impongan una conformación diversa de su equipo. Lo cual en un punto se entiende, y en un punto también pareciera que no hay alternativa a veces, que esto va a tener que ser algo, va a tener que ser una medida, ¿no? Una medida quizás que parece forzada, pero es la única manera de que todas estas diversidades puedan entrar al set y construir un kilometraje, porque a mí no me llaman porque no tengo experiencia suficiente, pero ¿cómo hago para ganar experiencia si no me dejan entrar al set, ¿no? Entonces hay algo ahí que es muy difícil, es muy difícil de cambiar, y se tiene que cambiar a través de políticas, ¿no? Después, por otro lado, respecto de la otra parte de la pregunta, que tiene que ver con cómo hablamos de estas cuestiones dentro de lo que es la narrativa, a mí me parece que es muy importante. Creo que nosotros somos los cuentos que nos contamos en algún punto. Hay un montón de cuestiones socioculturales, usos y costumbres que devienen de las narrativas que venimos consumiendo históricamente. ¿Y de dónde vienen las narrativas que consumimos? ¿Quién las construyó? Bueno, esto lo sabemos, ¿no? El patriarcado también está presente en todo eso, y hay una responsabilidad de empezar a cambiar los dispositivos, los contenidos, los personajes, los vínculos que aparecen, para poder
de alguna manera mostrar estas otras realidades que siempre estuvieron silenciadas, estas otras naturalezas, estas otras decisiones o elecciones de vida, sacar todas esas historias del silencio y de la sombra, volcarlas en la pantalla, para después volcarlas en la realidad. El cine es político, o al menos así debería ser, ¿no? Y con esto no me refiero a transformar la ficción en un panfleto, no, es simplemente afinar la mirada, abrir las miradas y encontrar algo cada vez más genuino y más diverso. No sé, se me ocurren un montón de otras cosas para decir, pero avancemos. Bueno, muchas gracias, Jazmín. Te paso la palabra, María. Ay, perdón, Analía. Sí. Respecto de las cifras de las que hablaban antes, que sí es cierto, las chicas de MOA podrían darnos un montón de estadísticas. Sí recuerdo que la última vez que estuvimos conversando con las chicas de MOA en algunas acciones que hicimos, había una cifra que habría que ver si sigue siendo exactamente así, pero que me parece que habla mucho del acceso a lo audiovisual, y es que más del 51% de egresades de escuelas de cine son mujeres, más de la mitad, ¿sí? Y sin embargo, la industria está ocupada en un 80% por varones. Esto nos habla de esto que decíamos antes, el acceso al espacio de trabajo tiene que cambiar. Porque no es que no hay mujeres que quieren trabajar en cine, hay muchísimas, hay más que hombres en las universidades. Gracias. Muy bien, tal cual. Y de eso podemos volver sobre la última pregunta cuando hablemos del tema de paridad, podemos ir profundizando eso. Bueno, adelante, María. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera también dividir mi intervención en dos partes. Primero, ¿de qué estamos hablando? Porque parece que no tuviéramos, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir abrir un capítulo sobre cine y perspectiva de género? Y ahí yo quiero problematizar bastante. La primera aproximación simplista es, estamos hablando de las mujeres, pero de las mujeres ¿cómo? ¿Y de qué mujeres? No queda para nada aclarado en esto de cine y perspectiva de género. Y segundo, ¿de qué estamos hablando y de qué mujeres estamos hablando? Si queremos aclarar en este marco, discúlpenme, pero yo creo que sería mucho más interesante titular este espacio como cine y feminismos o cine feminista, porque la cuestión como perspectiva de género es demasiado confusa, y no es una confusión casual, es una confusión deliberada. Hay una confusión de entender esto como A, mujeres, y A como cantidad de mujeres. Y creo que el segundo problema que tiene esto de cine y perspectiva de género, o cine e incluir diversidades y ampliar a todo lo LGBT+, que a mí me gusta llamarlo mariconada simplemente, es seguir manteniendo la estructura que acaba de mencionar y denunciar la compañera que me ha precedido. El universal, el sujeto universal del patriarcado colonial capitalista, sigue siendo el propietario, entre comillas, del cine. Indígenas, mujeres, maricas, etcétera, pueden ser quienes habiten como inquilinos o inquilinas eventuales cajones pequeños, subalternos, de cines particulares que no afectan el discurso cinematográfico en cuanto a discurso cinematográfico, en cuanto a construcción de relatos cinematográficos. Y yo creo, por lo menos yo, estoy bastante cansada
porque no estoy empezando. Yo empecé a hacer cine el 2004. Estoy bastante cansada de que volvamos a reeditar y cometer el error de disputar el cajón específico de lo específico y quedarnos rete contentas con ese cajón, y además porque ese cajón no interpela el universal y no funciona. Yo creo que además tenemos un segundo problema, y que yo creo que el banco, llamemos así, que no me gusta mucho la palabra esta de banco, el banco de las imágenes ha sufrido o está atravesando en este momento un tránsito pandémico muy peculiar a través de el acceso, entre comillas, a la producción, pero de miles de imágenes, es decir, la imagen y la producción de imágenes se ha hipermultiplicado de manera brutal, precisamente a través de la hegemonía de las redes. Y el banco de imágenes se ha convertido en un mercado tan importante como puede ser el tráfico de armas o cualquier otro de los mercados raros, o el tráfico de drogas, a través de todo lo que son monstruos como Netflix, que están siendo seguidos por otros monstruos como pueden ser todas las empresas telefónicas transnacionales del mundo, que de manera exponencial y sumamente abusiva están construyendo con capitales muy fuertes las imágenes de lo que supongamos como mundo afectivo, como mundo lo que ustedes quieran. No podemos dejar de tomar en cuenta referencias como que, por ejemplo, Movistar es quien ha auspiciado recientemente una serie escrita por Bopop, la serie referida a la mariconería o la experiencia. Entonces, no es que, porque eres mujer, o porque eres india, o porque eres marica, resulta que no les interesa. Les interesa también como terreno de apropiación. Entonces, creo que estamos frente a un campo muchísimo más complejo que el que estamos queriendo marcar. ¿Cuántas mujeres entran y cuántas mujeres no entran? O si es un campo mucho más complejo, y que me gustaría en esta primera intervención por lo menos plantearlo así, y que es un campo efectivamente, como decía la compañera que me precede, y con esto termino, marcado por relaciones de poder que tienen que ver con actos políticos y que requieren una toma de posición más profunda desde mi punto de vista. Esto para empezar. Bueno, muchas gracias, María. La verdad que yo agradezco todos los aportes que han hecho, y simplemente antes de pasar a la siguiente pregunta, compartirles que, por ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba, en 400 años de universidad, tuvimos una rectora mujer. Y esto, digamos, habilitó a que luego la universidad pudiera tener un programa de género. Decir en este caso, como haciendo cierta analogía, que el Festival de Cine de Mar del Plata nunca tuvo un foro, ni siquiera que estuviera nombrada la palabra de género. Creo que vamos nos vamos juntando coraje para poder poner la palabra feminismo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pero nunca hubo un foro de género hasta que asumió una directora mujer, que es Cecilia, así que bueno, igualmente celebramos eso. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el diálogo que tienen o que debieran tener los movimientos sociales, feministas, LGTB, mujeres indígenas, rurales, otros activismos y otros activismos en las producciones audiovisuales contemporáneas? ¿Qué implica el surgimiento de obstáculos, resistencias y fundamentalismos antiderechos en el modo de hacer cine, sus temáticas, etcétera? Es decir, en relación al avance de los sectores conservadores y religiosos que estamos teniendo. Kekena, te paso la palabra.
Bueno, gracias. Me parece que también acá, por un lado está lo que sucede en la relación de todas estas organizaciones con el cine comercial y mainstream e institucional, y la producción audiovisual, que sin dudas es una pata fundamental de todos los activismos, ¿no? No, pienso estar en la calle, estamos todo el tiempo filmando, todo el tiempo generando películas, cortos, material audiovisual, la gente de cine está súper presente, el cine es una herramienta, sin duda, de la militancia política para todos, de lo que puede ser los lugares más institucionales, con todas las comunidades y sensibilidades otras organizadas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también se me ocurre esto que dice la Martel, que siempre dice todas cosas geniales, ¿no? Que amamos, cuando explica que la ficción es revolucionaria, ¿no? Que la ficción transforma el mundo, cuando habla de la relación entre ficción y territorio en ese articulito que está en el libro de Ingracia de Territorios Expandidos, en ese trabajito hermoso, donde, bueno, nosotros sabemos que la ficción, como recuperando también lo que dice María Galindo, es una de las monedas o la imagen metida en eso que llamamos ficción, en un relato, es una de las monedas tan igual a la moneda, al dólar, ¿no? Del mismo valor, las dos monedas que sostienen el capitalismo. Entonces hay algo también que recuperar que tiene que ver con territorializar el deseo, con estar del lado de las organizaciones sociales, con recuperar lo que nosotros sabemos hacer, tiene que ver con la historia de nuestras luchas sociales, ¿no? De ser luchadoras, sobre todo. Y también se lucha con la Cámara, ¿no? Entonces hay, me parece, una gran deuda de lo formal, de lo institucional y de las políticas con esas organizaciones, de llamarlas, de convocarlas, de no dejarnos llevar por el pinkwashing, ni por el afro-washing, ni por el torta-washing que hay, sobre todo en nuestro país, donde felizmente recupero y revaloro todas las políticas públicas que estamos teniendo con Alberta y que tuvimos antes con Néstor y Cristina, por supuesto, en relación a darle espacio a esas otras posibilidades de construcción de relato. Pero me parece que tenemos una deuda con esos sectores, que esos sectores no están presentes ni en las mesas de discusión, ni en el armado de nuestros festivales, que hay también poco festival, estoy viendo muy poco festival que conecta con los territorios de todo el país, no sé qué pasó con muchos festivales de cine, eso también me preocupa, porque ahí hay un lugar de articulación concreto con las organizaciones y comunidades, la posibilidad de un cine comunitario se garantizaba con la red de festivales. Entonces, un poco llamar la atención de que también no es una cosa abstracta, la relación con las organizaciones. Territorializar el deseo es estar ahí, ¿no? Es estar ahí en el lugar de enunciación, produciendo, luchando, disputando esa enunciación. Y eso es un poco lo que nos tenemos que hacer nosotros que estamos en estos lugares. No sé, eso es lo que se me ocurre. Muchas gracias, Tequena. Bueno, te paso la palabra, Jazmín. Estaba pensando, ¿no? Que todavía nos falta encontrarnos en la realidad, en la calle, ¿no? Siento que todos estos sectores y estas organizaciones tan transformadoras que vos mencionabas cobraron mucha visibilidad en los últimos años. ¿No? Es impresionante, realmente siempre existieron, pero en los últimos años hay algo como de la visibilidad y siento que entre organizaciones nos estamos encontrando también. Todavía nos falta encontrarnos en la calle. Siento que también la pandemia y el encierro y la cuarentena frenó un poco todo ese movimiento que venía tan en ebullición, ¿no? Creo que para poder encontrarnos y esta interacción se sienta en el campo de lo audiovisual, todavía también nos falta encontrarnos en la calle y accionar de manera mancomunada. Todavía nos falta encontrarnos, siento yo. Y ojalá esto se traslade a la industria en la que trabajamos y de esa manera podamos transformar los relatos y las formas de trabajo, ¿no? También hay, no sé si mencionabas en esta pregunta lo de la contraofensiva o eso va en la siguiente.
en esta. También hay algo muy fuerte, ¿no? de contraofensiva. Recuerdo otra vez una de las ediciones anteriores del festival, en el foro, había una directora trans brasilera y Bolsonaro acababa de asumir, si no me equivoco, y ella con mucha sensibilidad hablaba de el pánico que le producía la situación que se estaba viviendo en su país. Ella decía, soy trans y soy cineasta, con una presidencia como esta y sabiendo que en mi país hay una población inmensa que apoya a esta persona y a estas ideas, tengo miedo, no sé cuándo voy a poder volver a filmar, tengo miedo de no poder volver a filmar. Y estamos hablando de filmar, digamos, ¿no? Algo que parece prescindible, pero digo, hay otras instancias en donde este tipo de contraofensiva impacta más fuertemente, ¿no? En la vida cotidiana, en la persecución, en el silenciamiento. Entonces, me parece que hay algo como de esta contraofensiva que tampoco nos termina de dejar el encontrarnos, ¿no? Me parece que es fuertísima, digo, no sé, voy a citar un ejemplo medio superficial, pero se acaba de estrenar esta serie El Reino, en donde se denuncia todo el link entre el evangelismo y la política de ultraderecha, y Claudia Piñeiro, que es su autora, sufrió muchísima violencia. No así Marcelo Piñeiro, su director, probablemente porque en esa contraofensiva viene todo el paquete de la militancia feminista de Claudia, ¿no? Y hay un castigo, no hables de esto, cállate la boca, no hables de la iglesia, no hables de la relación entre la iglesia y el poder, pero digo, hay mucho amedrentamiento, hay mucha persecución y es una carrera de resistencia lo nuestro, ¿no? No dejarse amedrentar, seguir encontrándonos, seguir hablando de las cosas que necesitamos decir. Yo creo que a la larga esto se va a ir traduciendo en la forma en la que hagamos cine y en los contenidos. Yo confío plenamente, de hecho, yo en lo cotidiano yo veo que va cambiando, no es lo mismo que hace 7 años. Hay más inclusión. Falta muchísimo trabajo todavía, pero hay más inclusión. Bueno, no sé, un poco desordenado como siempre mi relato, pero iba por ahí. Muchas gracias, Jazmín. Bueno, te paso la palabra, María. Bueno, yo retomo la pregunta, pero también retomo el hilo de lo que venía diciendo. Yo creo que tenemos que, en esta parte del mundo, apuntar muchísimo, muchísimo, pero con mucha fuerza, lo poco, lo mucho o lo mediano que quede, a trabajar sobre la pantalla del sur para el sur. Creo que ese euro-anglo-centrismo que está muy fuerte todavía en las escuelas de cine, en el acceso a pantalla, en los procesos incluso de edición, en los procesos de construcción del discurso, es algo con lo que hay que romper. Y si hay que romper con tijera, con serrucho, con martillo, con dinamita. Esto a mí me parece urgente. Yo estoy convencida que un porcentaje muy escaso del cine argentino es un cine que realmente está mirando a sí mismo, por llamarlo de alguna manera. Yo considero que en Bolivia cine boliviano no existe. Entonces estamos en un momento de profunda crisis. No sé, la compañera dice, hablo de inclusión. Yo veo inclusión, vamos a algún lado, hay marcos legales, pero muchos de esos marcos legales son muy retóricos. Y esa inclusión es un miserabilismo. En cuanto a la relación con los movimientos, entre realización, creación y movimiento, yo tengo siempre una aspereza muy grande en lo que es esa posición extractivista del realizador, la realizadora, respecto del otro, la otra,
y esa especie de guión impuesto que termina siendo una forma de disciplinamiento del otro, de la otra, y que termina siendo una forma de extracción. Entonces, yo creo que ahí hay dilemas filosóficos, metodológicos, artísticos que plantearse. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién toma la imagen? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué se edita? ¿Quién edita? Y ahí entra todo el discurso de más profundo, más profundo. El problema no es tener una película sobre lesbianas, sino una película lésbica, que no es lo mismo, que definitivamente no es lo mismo. O quizás hay algo más que decir simplemente lésbica. Una película que sea capaz de romper muchos moldes y muchos esquemas. Y de ese tipo de trabajo yo lo veo prácticamente escaso. Esa conciencia de qué vamos a producir y cómo, la veo muy, muy escasa, porque las propias escuelas de cine y el propio, qué es lo que proyectan los festivales, ya forma una suerte de martillo dentro del cual te indican o te jalan a entrar. Y lo digo porque lo digo con experiencia propia, que mucho de mi trabajo yo lo proyecto en toldos de feria, porque no tengo absolutamente ninguna pantalla disponible. Si aquí está la directora del Festival de Cine, pues a mí más que una ley de no sé qué, me parece importante que nos den horas en la televisión pública. Definitivamente, dennos horas, que es una televisión, que es una pantalla que la estamos pagando nosotros, nosotras y nosotres. Ah, no, pero esa pantalla la cuidan muchísimo políticamente. Dennos horas de pantalla para decir que no estamos de acuerdo. Ah, no, eso se cuida mucho. Hay mucha censura activada, no solamente en Bolsonaro, yo hablo de la Bolivia de Evo Morales, que me han seguido 4 juicios hasta ahora, alrededor de producción artístico, político, cultural. Entonces, creo que es poco lo que tenemos y que por ser tan poco lo que tenemos, nos estamos dejando poner no solo un tapabocas en la boca, sino nos estamos dejando poner un bozal. Yo diría que yo no tengo nada que perder y los movimientos tampoco tienen nada que perder y por eso no nos vamos a dejar desde ese otro lugar poner un bozal. Bien. Bueno, muchas gracias, María. Y yo creo de que la siguiente pregunta, que sería la última pregunta de esta ronda, un poco lo han ido mencionando, pero bueno, si quieren agregar algo más en relación a esto, sería seguir pensando estrategias posibles para lograr la paridad de género, fomentar la participación de mujeres y diversidades sexogenéricas en el sector audiovisual. Es un poco todo lo que lo han venido mencionando, pero digamos, seguimos teniendo muchísimas dificultades en relación a ese tema, aunque tengamos los marcos normativos, aunque tengamos a veces el viento a favor y logremos tener una directora artística del festival, digo, aunque lo hemos logrado conmover a ciertos sectores en esa temática, siguen habiendo muchas dificultades, así que van a ser bienvenidos todos los aportes para seguir pensando eso. Te doy la palabra, Kekena. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es recuperar el ejercicio de escucha, ¿no? Que quizás perdimos por otros problemas que tenemos, recuperarlo fuertemente del Estado, generar políticas concretas de apoyo, recuperar los festivales que tenemos en todo el país. Hay muchísimos festivales dirigidos, gestados, organizados por mujeres y disidencias, que hacen todo, desde proyectar la película hasta preparar la comida para los invitados. Entonces creo que ahí hay algo
¿no? Hay una que nos está pidiendo aparte, yo acá estoy hablando medio del Estado también, nos está pidiendo que atendamos eso, ¿no? Lo que necesitamos es organización, o sea, la política es organización, lo que necesitamos política, y estar juntos, ¿no? Coincido en que nos falta la instancia de la calle, que estos 2 años de pandemia pararon, inclusive esto lo digo también pensando en nuestra agenda, la agenda feminista en Argentina por lo menos, parece que sancionamos la ley del aborto en diciembre del año pasado y nos quedamos sin agenda, ¿no? Entonces tenemos que volver a recuperar esa agenda en la cultura especialmente, necesitamos organizarnos, que después de esto sigamos hablando, generemos un estado de foro permanente, donde estemos en contacto, donde hablemos, donde incorporemos a otras compañeras y compañeros, démosle una espesura transfeminista, incorporemos que no hay, yo no veo que esté acá representado ese sector, y también desde lo interseccional que mencionabas, que recuperabas, Analía, en tu primera pregunta, ¿no? Generemos ese foro y mantengámoslo permanentemente, mantengamos el estado de asamblea permanente, que es una de las prácticas que desde el feminismo nos constituyen, ¿no? Es la agencia que nos constituye, estar juntos y conversando estos temas. Entonces, eso es lo que me parece que es la mejor manera la estrategia posible, ¿no? Para pensar, no quedarnos tranca con todo lo que estamos consiguiendo o hemos conseguido, porque también es una trampa, como explicaba María. Gracias, Kekena. Bueno, te paso la palabra, Jazmín, ¿estás por ahí? Sí, no te veo. Sí, acá estoy. Sí. Siento que coincido mucho con lo que acaba de decir Kekena, ¿no? Tener un espacio de diálogo permanente. Y también pienso que, como trabajar esto desde adentro de la industria también, ¿no? Poder desde adentro de la industria abrir las puertas, pegar el salto y por ahí empezar a ir por lugares más revolucionarios, ¿no? En lo que es el armado de un equipo técnico, en lo que es, no sé, la propuesta desde el guión, la mirada desde la dirección, ¿no? Recuperando un poco, antes mencionaban a Lucrecia Martelli, me acuerdo algo que dijo en una charla hablaba sobre feminismo y cine y decía, hacer cine feminista no es hacer cine sobre el feminismo. Una película puede hablar sobre, no sé, perros y que haya una mirada feminista, ¿no? Entender que se trata de eso, como de abrir miradas. Y me parece importante que quienes estamos laburando dentro de la industria convoquemos esas otras miradas, abramos esas puertas y conformemos los equipos de manera distinta. Me parece que va por ahí también, ¿no? Como ir a lo concreto, porque podemos teorizar un montón, pero lo que queremos es filmar y cambiar nuestras narrativas, y para eso hay que tomar las riendas y dar pasos muy concretos, muy cotidianos, digamos. Eso. Gracias, Jazmín. Vamos con María, entonces. Bueno, yo creo que nuestras agendas, para hablar en plural de luchas, tienen que ser unas agendas muy revoltosas y muy novedosas. Realmente yo no creo para nada en la equidad de género, es un formato neoliberal, profundamente ONGero, y que además, por ejemplo, en mi país, por si acaso, el 54% de mujeres son parte del Parlamento boliviano y no sirven para maldita cosa. Y con ese 54% pueden cumplir los fascismos, las derechas y los fundamentalismos a rajatabla. Entonces, cuidado con los marcos conceptuales dentro de los que nos estamos moviendo. Yo creo que en términos de cine necesitamos fondos, pero que sean públicos y concursables, con tribunales públicos también, que no sean institucionales, cosa que tú puedas hablar contra el kirchnerismo en Argentina, y que no que si no estás con el Evo o si no estás con Cristina, eres de la mierda de la derecha. Basta de ese fundamentalismo, que también es un fundamentalismo.
creo que necesitamos pantalla y las pantallas públicas deberían pertenecer a los movimientos y exigir 2 horas, 3 horas, no sé qué, de pantalla. La pantalla de la televisión y las pantallas del cine. Porque la ofensiva, digamos, voy a hablar de un término ochentista, imperialista, sobre la producción de imágenes, está hoy hiperactiva. Entonces yo creo que necesitamos agendas menos leguleyescas. Yo no sé dónde se ha leído que la ley cambian las cosas, pero por favor, las leyes no cambian las cosas o no sé, les parecerá que cambian, pero que las cambian en una dimensión pequeña. Son las prácticas políticas las que cambian las cosas y no las leyes. Sin prácticas políticas, la ley queda muerta. Y si la práctica política solamente instituye ley, pues es una práctica de corto aliento. Entonces necesitamos prácticas cinematográficas revoltosas. Yo en ese sentido quiero anunciar que, por ejemplo, yo voy a estrenar el próximo año Revolución Puta, que es un largometraje que quiere poner la cuestión de lo puta, la trabajadora sexual o la situación de prostitución en debate, porque me parece que es un debate urgente. Está hecho con, para y por las propias compañeras. Y lo voy a tener que poner en la calle, porque no, y no tengo problema de hacerlo. O sea, a ver, estoy dispuesta a ir a la pantalla más miserable que haya, pero donde ya el trabajo no puede circular es en Facebook, YouTube y las redes, porque las redes han instituido un panóptico fascista sobre los cuerpos y especialmente sobre los cuerpos de las mujeres. Pensemos lo que ha sucedido con el último afiche de las madres de Almodóvar. Y todo ese disciplinamiento que recae sobre los cuerpos de las mujeres son las cosas que deberíamos estar debatiendo y no estamos debatiéndolas. Entonces, yo creo que hay que salir de ese buen comportamiento político. Hay que salir de esa corrección política, justo porque estamos atendiendo tiempos muy duros. Muchas gracias, María. La verdad que desde que, como desde el Movimiento de Mujeres de Córdoba, desde que te vamos teniendo la oportunidad de conocerte y de seguirte, es como que es tan contagiosa esa vitalidad y ese empuje que da ganas de salir, ¿no? Y desde esas prácticas querer transformar. Si estás leyendo el chat vas a ver que tenés mucho apoyo también en lo que estás diciendo. Creo de que es muy importante también los aportes, agradezco los aportes también de Jazmín, que realmente cómo la luchaste, Jazmín, sobre todo cuando estábamos con el tema de la marea verde, agradecerte todos los aportes y también esto, poner el cuerpo, ir a esos programas de televisión, ¿no? Que aprovechar esos espacios, como decía María, y poner la cara y decir... ¿no? Y poner el cuerpo, y bueno, que nos aporta, digamos, toda esta... Me encantó esto de territorializar el deseo, o sea, esa mirada también de poder, que no es fácil haber estado, digamos, o estar del lado de los movimientos, o estar del lado de los activismos, luego pasar a gestión del Estado, donde ya sos... Hablas también en representación del Estado, digo, es como, y encontrar lo posible y las contradicciones, y también poder tener esa mirada crítica hacia ese gobierno desde el cual se está haciendo parte. Creo que todo eso nos ha ayudado muchísimo a pensar. Estoy segura, yo misma me he ido anotando cosas y me voy con preguntas, estoy segura que todo el mundo se va como con más revoltijo en la cabeza, y eso está genial. Y antes de pasar al intervalo de 5 minutos para que nos armemos el mate y demás, y volvamos después para las preguntas, yo quiero nombrar a quienes han formado parte de los foros anteriores.
que ya cada día, cada año nos vamos sintiendo como más, con más coraje y más valentía en estos, nos animamos más en estos foros. Pero bueno, formaron parte y creo que es muy importante nombrarlas. En el 2018, la experiencia en desigualdades y acción, ese fue un poco el tópico, participaron, hicimos 2 días de foro ahí, y participaron Muriel Santana, de Actrices Argentinas, Calu Rivero, actriz, Noemí Frenkel, actrices argentinas, Esther Díaz, nuestra querida Esther, filósofa, Valérie Massadian, directora francesa, franco-armenia creo que es, Julia Caterin, que es la actriz trans brasilera a la que hacías mención, Jazmín, hermosa su participación, fue una hermosa diversidad de miradas. Al día siguiente estuvo Florencia Chévez, Marina Glesser, Marcela Marcolini de Mujeres Acción, Camila Fanego del colectivo de técnicas, Silvana Di Francesco de MUA, Mujeres Audiovisuales, Julieta Bilic del colectivo de cineastas, Lucrecia Martel, directora, Laura Huertas Millán, directora colombiana. En el 2019 estuvo Albertina Carri, directora y productora representante del Nuevo Cine Argentino, Eleonor Faur, socióloga especializada en políticas de género, Catalina Dlugui, periodista y crítica de cine, autora del libro Mujeres Cámara Acción, Carol Duarte, actriz brasilera, Romina Escobar, actriz trans, Nina Menkes, directora. Luego en el 2020 estuvo Ana María Muchnik, presidenta de la Asociación La Mujer y el Cine, María Alché, actriz, directora, también parte del colectivo de cineastas, Julia Kratge, presidenta de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, Florencia Mamani, integrante del colectivo Identidad Marrón, Proyecto Cine Marrón, y Beatriz Nava Valdés, directora del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España. Esto sí, me parecía muy importante nombrar en esto de las genealogías también del foro, o sea, nosotras estamos hoy aquí también porque hemos venido recorriendo el camino también con compañeras y compañeros que nos han ayudado a pensar año tras año. Bueno, vamos a tomarnos 5 minutitos de break y mientras tanto también buscamos los pañuelos verdes, quienes quieran, porque vamos a seguir, luego vamos a finalizar con un pañuelazo porque vamos a seguir pidiendo por la real implementación efectiva de la ley de aborto. 5 minutitos de receso. Vamos a esperar que se puedan ir prendiendo las cámaras. Y antes de dar curso, algunos comentarios que está buenísimo que podamos compartirles, algunas preguntas, y ya les vamos a dar la palabra para algunas últimas reflexiones que quieran compartir nuestras invitadas. Le paso la palabra a la directora del festival, Cecilia Barriomán. Hola. Bueno, gracias, Analía. Quería agradecer muchísimo la participación de este foro. No sé si tengo buena conexión o no, perdón, es que en Mar del Plata no hay muy buena señal. Muchas gracias por estar acá, también por esto que se vuelve tan importante, ¿no? Que ha sido el camino que hemos recorrido, lo que estamos recorriendo en el festival a lo largo de estos años. No ha sido un camino fácil, es un festival que cuando comencé a trabajar también como directora, si bien venía trabajando del equipo de programación, tenía unas posibilidades o una lectura en cuanto a todo lo que tenía que ver con cuestiones de género como muy distinta. Y poco a poco hemos ido abriendo espacios, y este foro o este encuentro, esta asamblea, esto que ojalá que ya el año que viene lo podamos volver a tener de manera presencial, porque por supuesto que se vuelve como, no sé, es mucho más bonito poder estar compartiendo el mismo espacio y poder percibirnos de otra manera y estar ahí con nuestras energías. Ha sido un lugar que ha generado muchas preguntas, ha sido un lugar que ha generado
cambios y ha sido un lugar que también nos ha permitido darnos cuenta de diferentes cosas a lo largo de estos años y que hemos ido cambiando en el festival. Cosas algunas más grandes en términos absolutos, que quizás tenían que ver con cantidad de películas, ¿no? Esto que decíamos, a partir de las estadísticas, como nombrabas que Ken al principio, las estadísticas de MOA, empezar a ver, bueno, cómo se hacía para que sea más equitativo. También en otras ediciones también surge el tema de qué tipo de discursos se estaban poniendo con las películas que estaban circulando, qué es lo que se estaba diciendo con esas películas, a quiénes se le dan los premios. Hemos cambiado las denominaciones de los premios, ¿no? Que antes era mejor director, aunque ganaron, digamos, durante años el festival daba un premio mejor director, hasta que hemos pasado al premio a mejor realización, o inclusive había mejor actor y actriz. Inclusive cuando a veces nos pasó que en un momento ganó Judy, que no era ni siquiera actriz, era una intérprete de una película, ¿no? Y digo, todo lo que ha sido estamos intentando, estamos en un trabajo cada año de ir mejorando, se realizan ahora las inscripciones del festival, donde hay otro tipo de posibilidades que no sean binarias, cuando las personas se van inscribiendo, para ver cómo quiere que se las denomine también. El camino es largo, por supuesto que vamos cometiendo, no sé si errores, pero cosas que se nos van pasando en el entremedio. Seguimos trabajando cada año y este foro yo creo que se vuelve muy importante para todas y todos quienes estamos trabajando en el festival, porque nos va abriendo los ojos, nos va despertando nuevas preguntas, nos va confrontando con ciertas cosas, y ya sabemos que, un poco como lo que se hablaba, que una va peleando desde diferentes lugares, y hace un rato decías, Analia, también, de pronto trabajar desde el Estado implica también como unas posibilidades diferentes quizás de provocar algún tipo de cambio, pero no quiere decir que siempre se esté de acuerdo al 100% con todo lo que ocurre en la institución o en los espacios donde uno está desarrollando su labor. Pero también, también tiene que ver con que sí creo que a través de los cambios que se ha dado en el festival, son cambios que van a ser muy difíciles de que se pueda volver para atrás. Ya no creo que se pueda volver a dar un premio mejor director, ni que en las notas del catálogo diga notas del director solamente, y no son tonterías también estas de cómo se van denominando las cosas, qué cambios se van provocando. Nunca más va a pasar de que en los jurados no haya ni una mujer dentro de la conformación del jurado, o en una competencia del festival no haya una mujer, o que no haya retrospectivas de mujeres, o que en los libros que se publiquen no existan autoras mujeres. Esos cambios que se han institucionalizado dentro del festival, o que se están institucionalizando, que hemos ido provocando, creo que provocan un cambio que ojalá sirva de plataforma para cambios muchísimos más, en las que estén por cien de acuerdo todas, todos y todes. Es un camino largo y plantear un poco eso. Y también quería agradecer que traían a colación varias temáticas y varias personas que pertenecen a diferentes colectivos que nos encantaría que estuvieran acá cada vez que pensamos como quienes abren un poco la posibilidad de ser el diálogo en este foro, las que invitamos como expositoras. Intentamos que vengan como de diferentes lugares para oír diferentes voces en cada año. Analia leyó hace un rato las personas que habían participado de foros anteriores, y no me acuerdo quién dijo que hace falta asamblea permanente, y creo lo mismo, y hemos invitado cada año a que se sumen, cuando es físico el festival y este foro, también online, a todas las personas que participaron en ediciones anteriores, a que estén presentes. Y quizá también se trate un poco de pensar qué pasa con las agendas. Me quedé con eso también, ¿no? ¿Qué pasa con las agendas latinoamericanas? Un poco después de, en Argentina por lo menos, estuvo lo de la ley del aborto, que se logró algo muy grande con eso. Pero ¿qué pasa con las agendas? ¿Qué pasa para que no se dispersen? ¿Qué pasa para que los colectivos sigan participando también? No sé, son preguntas también que me voy haciendo, ¿no?
y gracias una vez más por hacerme crecer tanto con todo esto. Gracias. Bueno, gracias, Cecilia. Vamos a leer algunos de los comentarios que se han ido compartiendo en el chat. Florencia Guardia, por ejemplo, dice: también se hace necesario problematizar no solo quienes hacen cine, sino desde dónde se hace. El territorio sigue siendo un tema pendiente. Alejandra Portela hace una crítica en relación a que los festivales no tienen financiamiento, pero dice: importantísimo los festivales para vincularse con las comunidades y las regiones. Bueno, luego Patricia dice: felicitaciones por este foro tan necesario, seguir esta iniciativa y expandirla. Un saludo enorme desde Bahía Blanca. Verónica Escardamaglia dice: muy interesante y necesaria la problematización de los espacios ganados, muchas gracias. Carolina Flores dice: súper inspiradora la mirada de María para plantear la agenda colectiva latinoamericana. Natacha Mel dice: es fundamental tomar la palabra, construir los mensajes, revolucionar. Bueno, y así hay muchísimos mensajes de acompañando, de apoyo, de agradecimiento. Luego tenemos más felicitaciones y una sola pregunta como que hay específica para María, que un poco revolucionó ahí el chat, pero te las dejamos a tu criterio, María, si querés responder esto o hablar de lo que vos quieras, y al resto, a Kekena y a Jazmín también les vamos a dar luego la palabra para que expresen lo que quieran. Hay algunos comentarios también en relación a la... bueno, a la manera, a las iniciativas, se saludan mucho las iniciativas, hay también pedidos de material de algunas personas, Natacha Mel, que puso a disposición un trabajo que realizó, y bueno, me parece que siguen, para seguir pensando lo de la mirada, lo de los territorios, la mirada transfeminista, y la forma de hacer cine, eso siguen siendo como algunas cuestiones que se reiteran en los comentarios. Para María sería, si dice Lucila Gallino, si María pudieras comentar sobre el juicio que mencionaste que te hizo Evo Morales y qué pasó con las madres de Almodóvar. Eso para María. Bueno, no, ahí mismo en el chat le responden a la compañera sobre el afiche de la película, porque lo interesante de eso es el tipo de censura y el tipo de canon que está introduciendo YouTube y Facebook, que no son redes sociales. Por favor, hay que llamarlas como tales. Son empresas transnacionales de manejo de redes, si quieren, cibernéticas o en el Internet, pero no son redes sociales. Y a mí lo que me interesaba era introducir esa discusión, porque claro, cuando hablas de cuál es la pantalla a la que voy a acceder, ahí tienes problemas. Por ejemplo, Revolución Puta, que es el trabajo que estoy terminando, no va a poder ser difundida en redes empresariales transnacionales por el manejo de la imagen y del cuerpo. Y no va a poder ser porque mi disyuntiva era obedecer ese canon o desobedecer ese canon y perder ese público. He decidido desobedecer ese canon, perder ese público y quedarme sin posibilidad de acceso a otro público, puesto que la disputa por pantallas es una disputa de relaciones de poder que no hemos discutido suficientemente. El problema no solo es producir, sino también las redes de difusión, los espacios de difusión, los escenarios de debate, llegar al público y que además ese público exista y perviva, es decir, esa expectativa del público por algo que no sea una serie de Netflix, sea sobre lesbianas, o sea sobre la conquista de América, o sea sobre cualquier cosa, porque ellos mismos están diversificándose de tal manera que quieren coparlo absolutamente todo.
Respecto a los juicios de Evo Morales, pues han sido muchos, no vale la pena ahondar demasiado, pero uno fue por daño a la riqueza nacional, otro fue por allanamiento de un sector del Estado, y simplemente son formas de chantaje, son formas de persecución, que es importante dejar claro. Es decir, ¿cuál es el panorama hoy en América Latina, mal llamada América Latina, en esta parte del mundo, de cara a los gobiernos? Nos están diciendo o la derecha o la izquierda, en una suerte de simplismo respecto de horizontes políticos y respecto de producciones artísticas. Y es muy duro eso, porque, por ejemplo, en Bolivia, el gobierno de Evo Morales, que uno diría es un gobierno de izquierda, es un gobierno que se ha dedicado a fomentar el folclore, el fútbol, y que ha maltratado todo el escenario artístico, cultural, no solo cinematográfico, porque es un escenario que es una dinamita subversiva. Obviamente la derecha puede ser más persecutoria, es verdad, pero no seamos tan simplistas en cuanto a los mecanismos estatales de censura, persecución, inhabilitación, deslegitimación de las personas. El cine, las artes, los cines deben mantener escenarios de pluralidad, de disidencia en todos los sentidos, y no deben ser brazos de prolongación de una visión gubernamental. Yo eso creo que es muy, muy importante decirlo. Bueno, muchas gracias, María. Podés seguir leyendo el chat si querés. Vamos a continuar con las otras compañeras. Y yo voy a invitar ahora a Jazmín en esto de la experiencia de estar en estos momentos, digamos, realizando, produciendo, dirigiendo. Si quisieras hacer alguna reflexión final o comentar algo que vos quieras, que te haya quedado en el tintero, que nos quieras compartir. No, bueno, siento que cuando digo que de verdad siento que hay algo que va cambiando, entiendo todo lo que falta todavía por hacer, pero realmente yo en el set encuentro cada vez más miradas distintas, ni hablar de esta cuestión de la inclusión de mujeres en los equipos. Realmente hay algo que va cambiando y creo que es mérito de todos los movimientos sociales y políticos, ¿no? Yo ya empiezo a ver un impacto, siento que todavía falta, digamos, diversificar aún más, digamos. Quiero ver compañeros de otros movimientos, LGBTIQ+, quiero ver otras ideas, quiero que se hable de otras realidades. Digo, me encantaría, sueño con el momento en el que tengamos que dejar de hablar de estas cuestiones y ya hayamos ganado todo ese terreno, ¿no? Y el cine, bueno, y las artes en general sean un abanico inmenso, inmenso, con igualdad de acceso al financiamiento de los proyectos, con igualdad de acceso a las pantallas, con igualdad de acceso a los espacios, ¿no? Porque también hay algo como muy, muy complicado con el tema de la exhibición, ¿no? Tenemos políticas de fomento para el cine, pero después no hay protección suficiente para que las películas que hacemos con esos fomentos permanezcan en las pantallas y el público tenga tiempo de poder acceder a verlas. Hay algo todavía de estas políticas que tiene que abarcar desde el principio hasta el final del proceso que hace una película. Hay mucho para trabajar todavía, pero sí siento que de a poquito, muy de a poquito hay algo que va cambiando y tiene que ver con sostener estos espacios
y tiene que ver también con seguir saliendo a la calle, tiene que ver también con no bajar los brazos y no cansarse en algunas luchas que parecen no tener fin, y no dejarse doblegar también por toda esa contraofensiva que mencionábamos antes. Nada, es eso, es como un mensaje, un poco trato de seguir, digamos, de seguir alimentando esa sensación de lucha compartida, y también un poco una visión esperanzadora, porque sí realmente veo que de a poco hemos logrado cosas. Bueno, gracias, Jazmín. Y Kekena, en relación a esto, digamos, de tu lugar también, desde donde te encontrás y en la práctica, digamos, sos docente, escritora, y en esta mirada también de posicionarte desde un paradigma transfeminista, bueno, no dejan de tener estos espacios de discusión también como un gran aporte pedagógico, ¿no? Porque es como que varias personas han ido diciendo, manifestando que van aprendiendo y demás. Te paso la palabra por si querés hacer tu reflexión final. Gracias, Analía. Bueno, sí, es interesante esto que vos decís de lo transfeminista, porque también recuperando algo que dijo María, ser mujer, que seamos mujeres o que haya mujeres en los espacios no garantiza nada, no garantiza que algo va a ser. Yo quería decir dos cosas. Una, antes que me olvide, no porque ni siquiera la conozco, somos amigas de las redes, o sea, no somos amigas, quiero súper recomendarles la película Danubio de Agustina Pérez Real, que me pareció un peliculón, hermosa. En la competencia argentina hay 6 películas de artistas mujeres, ahí el cupo salió perfecto, 12, 6, y una mixta, ¿no? la de Nacho Mayorens y la compañera directora, que justo no me acuerdo el nombre, Laura, recomendarles las películas de Guadalupe, gracias, Cecilia. Recomendarles la competencia de Argentina, porque así como les digo una cosa, les digo que hay que acompañar a las compañeras, y trato de ser lo más crítica, sensible desde la institución Estado, en la que creo, y en este Estado particularmente. Y la otra cosa que quería decir era lanzar una pregunta, un poco retomando las preguntas de Cecilia, que es por la incidencia, ¿no? Que es la pregunta que nos hacemos siempre desde las militancias. ¿Qué pasa mañana después de este foro? Mañana nos vamos a levantar y todo va a seguir igual, vamos a buscar mucho de lo que dice María, vamos a salir a buscar esa bibliografía terrible que aporta María Galindo en esa otra mirada, vamos a recuperar y a generar empatías con Jazmín, que nos estamos conociendo acá, y con Natacha y con todas las compas. Pero ¿qué pasa mañana con esto? ¿Cómo vamos a seguir mañana? Para que no sea, bueno, mañana todo vuelve igual, seguimos, inclusive desde la prensa, porque también soy prensa, ¿no? Soy parte del EDOR. Vamos a seguir haciendo las cosas como antes, no vamos a interpelar a nadie cuando hacemos preguntas, no vamos a hacer críticas dentro de las mismas instituciones, no nos vamos a organizar, ¿no? No vamos a recuperar. ¿Cómo seguimos mañana, no? La pregunta de la incidencia de todo este foro, para que la sigamos pensando. Muchísimas gracias, me encantó formar parte, aprendí muchísimo. Gracias María, gracias Jazmín, y gracias Cecilia y Ana María. Bueno, muchas gracias por el aporte de todas y de las personas invitadas, o sea, la calidad y la calidez, y por todas las personas que están participando. Les vamos a pedir que entonces vamos prendiéndonos las cámaras para prepararnos para el pañuelazo. Yo me despido agradeciendo, antes de esta imagen, agradeciendo el haber compartido este espacio. También me voy con preguntas y pensando, y la voy a invitar entonces, antes de que hagamos este pañuelazo, a Ceci. Mientras tanto vamos prendiendo las cámaras y demás, y Cecilia Barrionuevo que nos diga su saludo final. Hacemos, para este pañuelazo nos quedamos un ratito así podemos hacer las capturas de imágenes, y luego nos abrimos los micrófonos y nos despedimos. Pero antes de eso, Cecilia. Sí. Perdón, gracias. Bueno, yo también agradecer, y antes de dar como, bueno, quería comentarles algo más, pero antes de todo me pareció muy importante
agradecer a quienes han estado trabajando para que este foro sea posible, porque acá en las cámaras me ven a mí, la ven a Analía, pero la verdad es que hay, bueno, por supuesto las intérpretes LSA, pero hay más personas aquí trabajando. Quiero agradecer muchísimo a Michelle Sachs Toriglia, a María Ángela Martínez Restrepo, a Aileen Bosco, Luis Mandril, Ide Stevens, Macarena López, Hernando Orena, Evelyn Pedace, Emilia Latorre, Diana Bersi, las intérpretes LSA que Analía ya las había nombrado, Daniela Menéndez y Anaí Bustamante, justamente porque desde el año pasado y también porque nos parecía importante justamente en términos de inclusión, no solo que esté pensado en castellano y en inglés, sino por sobre todo con las intérpretes LSA, la asesora sorda Analía Sáenz y las intérpretes al inglés, que vuelven también fundamental para que este foro, que también plantea una situación más aún en los últimos años como muy de la región, que esto también se pueda entender, se pueda compartir con otros lugares, a Paulina Casabé y Bárbara Barich, que están haciendo interpretación al inglés. Dicho esto, decir que el foro para mí y para todas y todos creo que es un espacio súper importante a lo largo de estos años. Jazmín comentaba hace un rato, no, traía a la memoria, ¿no?, foros del 2018, 2019, y claro, se vuelve muy cómodo porque también ha ido marcando, ha ido haciendo cambiar nuestra cabeza. Es un espacio donde que se está desarrollando además dentro de un festival que pertenece a una estructura, que pertenece a su vez a otra estructura mayor y macroestructuras, ¿no?, que son además macroestructuras donde muchas veces los jefes son hombres, porque todavía son estructuras que responden a modelos que todavía seguimos cuestionando, sobre los que seguimos trabajando para deconstruir. Entonces son modelos que ya quedan viejos y vamos peleando para hacer todo lo que podemos, y tratando de generar cambios que, tomando también, bueno, esto un poco también pensando en lo que decía María y en lo que decía Kekena, que cómo hacemos para, bueno, hacemos todo lo que podemos, no puede depender todo del Estado, también tiene que depender de todos los colectivos, y acá en el foro cada año hemos generado espacios donde había críticas, donde había disidencias, eso estaba, estaba esa posibilidad, digo, era una necesidad, es una necesidad de este foro, porque desde nuestra parte, de todos quienes estamos organizándolo, está el compromiso de una escucha activa para generar cambios para futuras ediciones. Es decir, sí que lo que vamos hablando tratamos de ir implementando esos cambios para, justamente, para que este camino que estamos recorriendo, bueno, sigamos avanzando, ¿no? Quiero agradecer muchísimo a todas y a todos y contarles finalmente que, bueno, por supuesto, gracias a Kekena, María y Jazmín y Analía Barrio Nuevo, que nos acompaña hace 4 años y va propiciando estos encuentros a través de su moderación para que podamos encontrarnos y hacer estos intercambios, aprender, hacernos más preguntas. Y vamos a recibir, cuando termine el foro o mañana, un mail con el registro del foro, creo que eso va a ser en la semana, también un mail con el quién es quién, quienes han querido también dejar sus datos de contacto, como para que podamos seguir fortaleciendo una comunidad, y también el chat con los comentarios que han ido surgiendo, como para poder recuperar y justamente que no quede en el mañana, bueno, esto pasó, duró 2 horas, y ya está, sino que también quedemos en contacto, se puedan propiciar cambios, pueda estar lo del chat, porque hay cosas ahora que en el momento no seguramente se nos han ido pasando. Así que muchísimas gracias, invito, vuelvo a decir, como dijo Analía, a prender las cámaras, quienes quieran, para pañuelazo final, así hacemos una foto y esperamos que nos podamos encontrar pronto. Muchas gracias, y gracias también a Julieta Lauchela, que está trabajando con nosotros este año y también en el foro y ha colaborado muchísimo en todo el festival. Muchas gracias. Bueno, se pueden prender las cámaras y también abrirse los micrófonos quienes quieran, y vamos, en nuestro caso de Argentina, por la implementación efectiva del aborto legal, seguro y gratuito, y que sea para todo el territorio, para todo el continente y para todo el mundo, para aquellos lugares que todavía está penalizado y no es legal el aborto.
Y se pueden abrir los micrófonos, decir lo que quieran. Soberanía en mi país y en mi cuerpo. Gracias por el espacio. Es importante, hay que revolucionar, como ya dije. Ella es hoy. Sororidad, todo, todo. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias. Abrazo. Gracias.